Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy, eh, es el que corresponde a producto escalar de dos vectores. ¿Sí? Vamos a ver el producto escalar entre vectores. Entonces, ¿cómo es el producto escalar entre vectores? ¿Sí? El producto escalar entre vectores lo definimos de la siguiente manera, ¿no? Digamos que yo tengo dos vectores en R2. Digamos que tengo aquí un vector A que sea, bueno, vamos a poner así, A y B, que pertenecen a R2. ¿Sí? Vamos a decir, por ejemplo, que A, el vector A, tiene coordenadas A1 y B1, y que el vector B pues tiene coordenadas A2, B2, ¿no? Recordemos que estos vectores pues están en el plano cartesiano, en R2, ¿no? Y tienen componentes, ¿no? La primera componente corresponde al eje X y la segunda componente corresponde al eje Y, ¿no? Entonces, el producto escalar entre los vectores, ¿no? Será el siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, a punto B, ¿sí? Para estos vectores que están aquí, lo único que tengo que hacer es multiplicar las respectivas coordenadas en X, es decir, A1 por A2 más, y las respectivas coordenadas en Y, B1 por B2, ¿no? Entonces, si A1 y A2 son números, ¿no? Que pertenecen a los reales, y B1 y B2 son números que pertenecen a los reales, al multiplicar y sumar, pues este resultado también va a ser un número real, ¿sí? A este producto que está aquí, A punto B, es el que se lo conoce como producto escalar. Esto de aquí es el producto escalar. También lo podrán encontrar en los libros, ¿no? Si ustedes leen o investigan un poquito más, a eso también se lo conoce como producto punto. Se lo conoce como producto escalar porque el resultado, pues, es un número real, ¿no? Y como es un número real, por eso se lo conoce como producto escalar. Recuerden, como es algo producto, simplemente multiplico las respectivas componentes en X, las respectivas componentes en Y y sumamos, no importa cuáles sean los vectores. Este producto escalar que está aquí me va a ayudar a encontrar, por ejemplo, el ángulo entre los vectores, ¿sí? Me va a ayudar a encontrar el ángulo entre los vectores. Además, me va a permitir definir ciertas propiedades que vamos a ver a continuación, ¿sí? Esto que está aquí va a estar en la grabación, lo pueden pausar y copiar más adelante si es que no alcanzaron a copiar. Y también recuerden que está en la página 143 y 144 del texto integrado de segundo BGU, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tenemos, por ejemplo, para el producto escalar? Para el producto escalar tenemos las siguientes propiedades. Por ejemplo, si yo tengo A punto B, eso es lo mismo que B punto A, ¿sí? O sea que el producto escalar es conmutativo. No importa cómo ustedes multipliquen los vectores, el resultado es el mismo. Si ustedes tienen un escalar que multiplica al vector y eso lo multiplican o le hacen producto punto con otro vector, entonces el resultado pues será, por ejemplo, el producto punto multiplicado por el escalar, ¿no? Si usted tiene la suma, por ejemplo, de dos vectores, A más B, y le hace producto punto con C, por ejemplo, entonces eso de ahí yo lo puedo escribir como A punto B
más A punto C. Así, ¿ya? Y además cumple esto de aquí que si el A punto A, o sea, si el producto punto es igual a 0, eso implica que el vector A es el 0 vector de R2, es decir, las componentes 0, ¿no? Y además, para cualquier vector, ¿sí? Para cualquier vector diferente de 0, siempre este producto va a ser un número positivo, ¿sí? Siempre va a ser un número positivo. Para cualquier vector, si usted hace A punto A, o sea, producto punto de un vector consigo mismo, siempre les va a quedar mayor a 0 si el vector A es diferente del 0 vector. Ya, entonces estas propiedades pues nos van a ayudar en ciertos ejercicios. ¿Sí? Voy a hacer la explicación, por ejemplo, de cómo sería el producto punto para un vector, ¿no? Bien, voy a borrarla de aquí. Bien, por ejemplo, digamos que tengo el vector A, que es, por ejemplo, el vector 7,2 y el vector B, que es menos 6,5, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer A punto B, entonces debería ser 7 multiplicado por menos 6 más 2 multiplicado por 5. ¿Cuánto nos da ese resultado? 7 por menos 6, menos 42. 2 por 5, 10. Entonces quiere decir que A punto B, en este caso, pues nos da menos 32. ¿Sí? Entonces, miren, así nomás usted puede encontrar el producto punto entre dos vectores. Si hay algún problema con el audio, me indican, por favor. ¿Sí? Ok, entonces, eso es lo que conocemos como el producto escalar, ¿ya? Eso es lo que conocemos como producto escalar. Bien, ahora, existe también algo llamado magnitud de un vector. Magnitud o norma de un vector. ¿Sí? La magnitud o norma de un vector se define como aquí, digamos que yo tengo un vector A, la magnitud del vector A es la raíz cuadrada de A producto punto con A, ¿no? Si habíamos definido, por ejemplo, el vector A como A1 y B1, entonces debería ser algo más o menos así. A1 por A1 más B1 por B1, ¿no? Así habíamos definido el vector. Entonces aquí nos va a quedar que es la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más la raíz cuadrada de B1 al cuadrado. ¿Sí? En su texto integrado hay un error. Aquí en vez de B1 dice A1, por favor corrigen. ¿Sí? Noten que la magnitud de un vector yo la puedo encontrar simplemente elevando cada componente al cuadrado, sumando y luego sacando raíz cuadrada, ¿no? Esta magnitud de un vector me va a servir para encontrar el ángulo entre los vectores, ¿no? Entonces, esta formulita la voy a usar luego, ¿no? Y este resultado que nos había quedado aquí, lo vamos a escribir un poco por acá para tenerlo como un dato reservado. A punto B, sé que es menos 32. Sí, ese dato lo voy a dejar ahí. Y vamos a usar esta fórmula para encontrar el producto punto
perdón, para encontrar la magnitud de los vectores A y B que están ahí, ¿no? Entonces voy a usar esta formulita que está aquí para encontrar las magnitudes de los vectores A y B. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a usar esta fórmula para encontrar la magnitud de A y la magnitud de B, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la magnitud de A, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Si quiero la magnitud de B, entonces debería ser menos 6 al cuadrado, que es la primera componente, más 5 al cuadrado, que es la segunda componente. Bien, ¿cuánto nos queda aquí en la primera? Sería 7 al cuadrado 49, 2 al cuadrado 4, 49 más 4 pues será 50, raíz de 53. Y por acá tendremos menos 6 al cuadrado 36, 5 al cuadrado 25. Entonces 36 más 25 pues será raíz de 61. ¿Sí? Entonces, bien, miren, hemos usado la fórmula de la magnitud en vector para tener eso, ¿no? Vamos a tener esos datos por aquí, porque los voy a usar luego. Entonces, vamos a anotar aquí que la magnitud de A que hemos encontrado es raíz de 53 y la magnitud de B que hemos encontrado es raíz de 61, ¿sí? Vamos a dejar esos datos por aquí y vamos con la siguiente operación. Entonces, ya hemos visto hasta ahora dos operaciones, el producto punto, el producto escalar y la magnitud de un vector. Recuerden, para la magnitud de un vector, lo que tengo que hacer es realizar la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado, ¿sí? Bien, ahora, ya una vez que tenemos la magnitud de los vectores, ¿sí? Vamos a ver una formulita que se llama ángulo entre vectores. Ángulo entre vectores. Entonces, supongamos por un momento que yo tengo aquí, digamos que tengo un vector A y acá tengo un vector B, por ejemplo. Entonces, entre ellos hay un ángulo agudo, ¿no? Entonces, el ángulo entre los vectores o el coseno del ángulo entre los vectores será igual a el producto punto de los vectores sobre la norma de cada uno de los vectores, ¿sí? Entonces, esa formulita es para encontrar el ángulo entre los vectores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para estos datos que están aquí, supongamos que me piden también el ángulo entre esos vectores. Entonces, para el ángulo entre esos vectores, tenemos aquí, por ejemplo, coseno del ángulo igual a punto B, nos había quedado menos 32. Y pues la magnitud de A pues era raíz de 53. Y eso multiplicamos por raíz de 61. ¿Sí? Cuando ustedes realizan esta operación pues en su calculadora, pues le tiene que quedar este número 0.5628 redondeado por lo menos con 4 decimales siempre su respuesta, ¿no? Y para encontrar el ángulo, lo que hacemos es realizar la función inversa del coseno con el valor que está ahí, ¿no? Con menos 0.5628. Entonces, si usted en su calculadora realiza esta operación, pues tiene que quedarle 124.25 grados, ¿no? Como el valor es negativo, entonces el coseno debió haber estado en el segundo cuadrante, ¿no? Ok, entonces miren, hemos visto tres cosas. Producto punto, o también llamado producto escalar, la norma de un vector, ¿no? Y bueno, esos datos los hemos utilizado para encontrar el ángulo entre los vectores, ¿no? Con esta fórmula saco el valor del coseno del ángulo
Y al aplicar coseno a la -1, pues tenemos el valor, ¿no? Para el ejercicio, por ejemplo, que está aquí, para el ejercicio que habíamos hecho aquí, por ejemplo, para el ejercicio que está aquí. ¿No? Bien, aquí teníamos el eje X, acá teníamos el eje Y, ¿no? Y recuerden que eran dos vectores, ¿no? El vector A tenía coordenadas 7,2, ¿sí? Si recuerdan, el vector A tenía coordenadas 7,2 y el vector B, en cambio, tenía coordenadas -6,5, ¿no? Entonces, 7,2, vamos a asumir, por ejemplo, que por aquí es 7 y que 2 es por aquí, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí yo tengo mi vector B1. Bueno, en este caso no es B1, se llama, aquí yo tengo el vector A y acá tenemos -6,5, ¿no? Entonces, -6,5 debe haber sido más o menos por aquí, ¿no? Así, bueno, -6 y 5, 2, 4, vamos a ponerlo por aquí al 5, ¿no? Algo más o menos así. Entonces, el vector aquí en este caso será, pues, algo más o menos así, ¿no? Y el ángulo que habíamos encontrado bueno, el ángulo no lo había anotado aquí. El ángulo era 124.25, ¿no? Que era lo que nos había salido. Entonces, pues ese ángulo está aquí, ¿no? Aquí tenemos el ángulo θ. Ahí está, 124.25. Bien, entonces, esto que he explicado a continuación, pues está en la ficha. Pueden revisar todo el procedimiento nuevamente, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es las actividades que están en el libro en la página 74 y 75, ¿sí? Voy a compartir aquí. Esto. ¿Ya? Entonces, si ustedes aquí están en las aplicaciones geométricas en R2, tienen que leer primero esta página, que es la página 72. Está la fórmula. Aquí está el error que les decía. ¿Sí? Por favor, en su texto corrijan. Aquí no es A al cuadrado, sino es B al cuadrado, ¿sí? Aquí es. Sí, aquí es B al cuadrado. Ya, corrijan ahí. Ahí es B al cuadrado, ¿no? Le corrigen, ¿ya? Y pues aquí hay algo de la distancia, ¿sí? Hay algo de la distancia que ya lo voy a mencionar rápidamente. Sí, recuerden que solo es hasta las 12:05, ya nos quedan pocos minutos, ¿no? Entonces aquí tengo la explicación, ¿no? Bien. Entonces, la distancia entre dos puntos también lo puedo considerar como la distancia entre los vectores, ¿no? Que definen esos puntos, ¿no? En posición normal. No, supongamos que yo tengo aquí, dejar de compartir un momento, ¿ya? Entonces, para la distancia entre dos puntos, ¿ya? Para la distancia entre dos puntos, vamos a decir, por ejemplo,
aquí tengo un vector, aquí tengo los ejes, ¿no? Y digamos que aquí tengo, digamos, un punto y acá tengo el otro. Vamos a poner aquí que este es el punto A y este es el punto B. ¿No? Entonces, yo podría definir aquí dos vectores, uno que vaya hacia el punto A, ¿no? Y ahí en cambio tendría el vector A, y uno que vaya hacia el punto B, y ahí en cambio tendría el vector B, ¿no? Tendría el vector B. Entonces, aquí, ¿no? Aquí se me va a formar un vector, que sea A menos B, ¿sí? Va a ser en este sentido, ¿no? Aquí yo tengo el vector A menos B, ¿ya? Entonces, si yo quisiera la distancia entre esos dos puntos, lo que tengo que hacer es sacar la magnitud entre, la resta de esos vectores, ¿no? Entonces, aquí yo podría decir que la distancia de los puntos A y B es la magnitud de los vectores A menos B, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, el vector A, que, o bueno, el punto A que tiene coordenadas A, B, y el punto B que tiene coordenadas CD, entonces la distancia AB es igual a la raíz cuadrada de A menos C al cuadrado más B menos D al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, con esta ecuación de aquí yo encuentro la distancia entre los vectores, ¿no? Hay otra fórmula para la distancia que tiene que ver con puntos, pero en teoría es la misma, ¿sí? En teoría es la misma. Aquí estamos usando la distancia, pero cuando tengo vectores, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer, y que está indicado en la ficha, pues son los ejercicios que están aquí en la 145 del PDF. Los ejercicios 1, 2, 3, 4, hasta el número 5, ¿sí? Hasta el número 5. Previamente, si quieren reforzar, pueden ver el video de la explicación o leer las páginas que están aquí, la 143, que es la 72, y 144, que es la 73, ¿no? Lo que corresponde a las magnitudes, lo que está aquí de ortogonalidad, esto vamos a ver, ¿sí? Prácticamente solo a esta distancia, y es lo que tienen que hacer aquí, lo que se les indica, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás por el Classroom. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Bien, entonces hay estudiantes que tienen todavía las actividades pendientes desde la semana 1 hasta la semana 8. Esta es la última semana de plazo que tienen, ¿sí? Y también pues deben todos completar la semana 9, ¿sí? Les voy a activar en este momento el chat para que si ustedes están inscritos ahí con su nombre y apellido, ¿sí? Si ustedes están con su nombre y apellido, pues puedan poner en el chat presente, y con eso ya registro su asistencia, ¿sí? En este momento está habilitado el chat. Por favor, escribir presente en este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Basta que escriban una sola vez, con una sola vez es suficiente. Tengo 25 estudiantes
deberían haber 25 entradas en el chat.